Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia y, sobre todo, también muchas gracias a la profesora Rosa Navarro por aceptar la invitación para hablarnos aquí de algo que ella conoce de forma muy personal, pero también de forma muy entusiasta. Yo no quisiera perder ni un solo segundo en su presentación porque es, en el caso de Rosa Navarro, completamente inútil, ¿no? Porque todo el mundo conoce la amplitud de sus trabajos, de los campos de trabajo dentro de la literatura, tanto literatura fundamentalmente del Siglo de Oro, donde ella ha trabajado más concienzudamente, y también en otros textos, en otros autores de otras épocas. Hoy viene aquí a hablarnos de algo que ella siente como algo muy personal, y por eso, además, cuando hablé con ella hace un tiempo de la posibilidad de venir aquí, pues ella se mostró encantadísima y dijo, bueno, eso casi voy cuando tú quieras, porque eso es uno de los placeres máximos, hablar del Lazarillo y de esta cuestión que figura en el título de la conferencia. ¿Quién escribió el Lazarillo? Y no sé si nos va a explicar también por qué escribió el Lazarillo. Os dejo ya con Rosa Navarro y no os hago perder más el tiempo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias al profesor Candela, muchísimas gracias a la Universidad de Vigo por invitarme y a ustedes por estar aquí. No estoy en mis mejores condiciones, porque tengo un catarrazo que me pegó otro profesor gallego. Estaba trabajando la semana pasada con el profesor Pérez Pascual de La Coruña en Madrid. Tenía un catarro inmenso y me lo pegó, para que vean la relación de las autonomías, ¿no? Y entonces me fui a Barcelona hecha un asco. Y he vuelto y digo, a ver si al menos pues sigo transmitiendo esos virus gallegos a otra zona, ¿no? De tal manera que mis condiciones, ni mi voz es cristalina, como ven ustedes, yo tengo una voz cristalina, con una pronunciación perfecta, digo yo, siempre, porque no tengo abuela, como soy bilingüe, pero saldré de aquí trilingüe, me han dicho, pronuncio muy claramente, con cierto acento raro, pero es que ahora no tengo nada de eso, aunque se lo diga a ustedes, me tienen que creer por fe, porque estoy hecha un asco. Pero dentro de mis limitadas posibilidades, voy a intentar hablarles a ustedes. Sé que le he quitado el tiempo a Valentina, que tenía que haber hablado. No te lo dejo por casualidad, ya hablarás, no te preocupes. Pero aprovechando que están ustedes aquí, voy a hablarles de mi tema. Mi tema, en lenguaje de la Edad de Oro, es la obsesión de un loco. Pues eso, ese es mi tema, es mi pasión. Y les voy a hablar, por tanto, de parte de mi existencia en los últimos 5 años. Y empiezo por el comienzo, si les parece. Y además les voy a hacer una advertencia, que es lo que le decía a la periodista del periódico digital de la universidad hace un ratillo. Mi exposición, que espero que les convenza, y si no les convence, ustedes callan y me dicen que sí, que soy una pobre mujer vieja y no tienen que hundirme. Entonces, no es tan importante por lo que les voy a decir, sino por una cuestión esencial. Si un investigador en el campo científico presenta una hipótesis, argumentan en favor, en contra, dicen tienes que presentar más pruebas, hasta ver si esa hipótesis que el científico ofrece es válida o no es válida. Yo me he encontrado que una investigación en el campo de humanidades no tiene la misma recepción. Hace 3 meses, un ilustre profesor, amigo mío y colega mío, una autoridad, escribe un artículo hablando de otra cosa y de pasada dice, Rosa Navarro dice que el autor del Lazarillo es Alfonso de Valdés. Y yo no lo creo. Miren ustedes, la investigación en humanidades, igual que la investigación en cualquier campo, no es cuestión de fe. La investigación no es sustituir una fe por otra. Una investigación en el campo suyo, que es mi campo, es presentar argumentos que indiquen si la afirmación que se hace es suficientemente fundada o no. Si uno tiene argumentos en contra, los presenta. Y si no, no puede decir nunca que no cree lo que yo digo, que me lo argumente.
La recepción que ha encontrado mi investigación, salvo honrosos casos, ha sido o bien el silencio, cosa que me parece muy bien, o bien el insulto personal contra mí. No. Yo no importa si soy mujer o soy hombre. Dicen que soy una feminista por esta investigación. Tienen suerte que sea mujer. Hombre, se pueden dar con un canto en los dientes. Si fueran un hombre tendría que decir que soy machista, ¿no? Porque claro, no. Lo que tiene que hacer cualquier persona delante de una investigación es argumentar en favor o en contra y no decir yo no lo creo. Después, como ven ustedes, estoy en plan bélica. Bien, ahora ya bajo el tono y hago ver pues que no me importa lo que hago y les cuento mi vida en relación con la investigación. Yo estaba leyendo en el aeropuerto del Prat, que es donde me vienen las ideas, en ese lugar, ese no lugar, como dice un antropólogo francés, Marc Augé. Estaba releyendo el Lazarillo porque tenía que dar una conferencia sobre el Buscón y aplicando, por tanto, el sentido común. Al leer el prólogo del Lazarillo, fíjense las veces que lo había leído, les daré un pequeño dato para que vean las veces que he tenido que leer y explicar el Lazarillo. Este curso es el número 39 que doy en la Universidad de Barcelona. Llevo 39 años dando clase en la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, pueden ustedes imaginar las veces que he leído y releído y explicado el Lazarillo. Pero es igual, uno puede leerlo 50.000 veces y en la 50.001 se da cuenta de otra cosa. Y a eso les invito a ustedes. En las ediciones que tengan en su casa del Lazarillo, tienen que leer el prólogo que comienza: yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y si yo les preguntara, que no lo voy a hacer por supuesto, quién está hablando y a quién está hablando, verán ustedes que quien habla es el escritor. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno las lea, que alguno que las lea. ¿A quién se está dirigiendo este escritor? Pues a los lectores. Haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y el escritor que está hablando en el prólogo a los lectores futuros de su libro sigue diciendo, y a este propósito dice Plinio, que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Fíjense ustedes cómo sigue teniendo delante la idea de que está ofreciendo un libro a unos lectores. Y es un escritor culto porque cita a Plinio. Enseguida, un poquito más adelante, dirá, a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. Cita a Cicerón, que es Tulio. Es un escritor culto que cita a Cicerón, que cita a Plinio, que habla a sus lectores y que está presentando lo que él llamará una nonada. Todo va de esta manera, dice, como a todos nos gusta que nos alaben lo que hacemos, y como él es igual como que sus vecinos, es decir, como todo el mundo, pues también le gustaría que a la gente le gustara leer su obra. Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, fíjense ustedes, ha escrito una nonada, una pequeña cosa en grosero estilo, que esto es una forma de captar la benevolencia, pero al mismo tiempo responde también al género que ofrece. No me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Fíjense cómo es el escritor, pues que ofrece su obra a los lectores y dice que va a hablar de un hombre, no de sí mismo, sino de un hombre para que vean cómo vive con tantas fortunas, peligros y adversidades. Fíjense cómo se titula el Lazarillo, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Por lo tanto, lo que acabo de leerles, la última frase se recoge de alguna manera en el título del libro. Vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, y es la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Y aquí acaba el prólogo. Pero resulta que en todas sus ediciones verán que no acaba aquí el prólogo. Que hay un párrafo más que dice: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de manos de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escribe, relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio sino del principio porque se tenga entera noticia de mi persona. Y esto aparece en todas las ediciones que circulan, menos las mías, es decir, en las ediciones canónicas. El otro día entré en una librería de mi barrio, de Barcelona.
Y entonces entró en el mismo momento, yo iba a hacer unas fotocopias del Lazarillo precisamente, y un señor entra y le dice, ¿tiene usted la edición del Lazarillo de octaedro? Y la librera le dice, ¿cómo de octaedro? Es de cátedra el Lazarillo. Y el señor dice, el maestro le ha pedido la de octaedro. Y entonces la librera empezó a chillar como una posesa. ¿Qué se han creído estos profesores? ¿Qué cosas más raras piden? Es insoportable. ¿Y nuestro oficio de libreros? Usted coja la de cátedra si quiere, yo no tengo otra y tal. Y entonces el padre, desde luego es que no hay derecho a estos maestros. Es que se han creído. ¿Y yo qué hago ahora? Y entonces salieron los dos de la tienda y yo me escapé porque la edición era mía. Y entonces no les iba a decir que yo era la culpable de todo esto. Yo digo, lo descubren y me matan estos dos, la librera por no vender y el padre por no saber dónde comprar. Y me escabullí sin comprar. Y digo, no se den cuenta, me escapé y no he vuelto, ¿no? De miedo, de que algún día me peguen, porque como yo he editado una edición que no es de primera fila y que no se divulga como las otras, pues entonces, pues no hago más que crear problemas a todo el mundo, ¿no? Esta es mi vida, como ven ustedes. Pues bien, en la edición de cátedra, que es de mi querido profesor Francisco Rico, que dice que estoy loca, pero que me quiere mucho y que no va a escribir una sola palabra en mi contra, cosa que no es su comportamiento habitual, por otra parte, cualquier otra edición de esas canónicas, por ejemplo la del director de la Real Academia, Víctor García de la Concha, que está en la editorial Austral, ¿no? Cualquier edición que tengan ustedes del Lazarillo verán como el prólogo acaba de otra manera, como les digo yo, que ese párrafo que les estoy leyendo está dentro del prólogo y que esto no tiene ni pie ni cabeza, perdonen ustedes, por más que lo digan las grandes autoridades presentes, esta es una tontería y va contra el sentido común, porque lo que no se puede es, después de haber dicho esa exposición que les he indicado, sin más ni más, decir suplico a vuestra merced sin decir quién es vuestra merced. Y qué pobre servicio, y dice pues vuestra merced escribe, se le escribe, relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio sino del principio porque se tenga entera noticia de mi persona, pero dices, pero si esto es Lázaro de Tormes, el protagonista, y en efecto uno empieza el Lazarillo y dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Si es Lázaro que se está dirigiendo a vuestra merced, si es la misma vuestra merced, pero si esto es la obra. Entonces uno dice, oiga, que esto está mal, que esto ya es el comienzo de la obra. Eso es lo que estoy diciendo yo, nada más. Miren ustedes, todas las ediciones que nos han llegado están mal, nada más. Y no es la primera vez ni la última. Resulta que lo primero que tienen ustedes que hacer, y les recomiendo que lo hagan ustedes y que me ayuden, porque ustedes en este momento son víctimas, pero dentro de unos minutos espero que sean mis colegas. Y entonces me ayuden y piensen, esta pobre mujer desesperada, pues al menos le ayudamos un poco. ¿Y qué hacen? Primera forma de ayudarla. En las ediciones que tienen ustedes lo cogen, y entonces trazan con lápiz, eso sí, una línea que separa el último párrafo y lo ponen ya diciendo, esto comienza la obra, aquí habla Lázaro. ¿Qué importancia tiene este trascendental? Fíjense, una línea hecha a lápiz cambia por completo la historia de un libro. ¿Por qué? Porque mi querido profesor Francisco Rico, al que admiro y quiero mucho, pero que es de AUPA, dice que el libro es anónimo porque el autor del Lazarillo es el propio Lázaro y que por tanto empieza a hablar Lázaro desde el comienzo y el anonimato forma parte del género. Una tontería total, porque desde el comienzo, como les digo, no empieza a hablar Lázaro, sino que es un escritor, solo que nos hemos confundido porque este último párrafo que les he indicado en donde estaba hablando Lázaro está mal puesto. Entonces tendrían que ponerlo, separar el prólogo del escritor culto, que no dice su nombre como muchas veces ocurría porque no puede, y luego la forma de declarar, de hablar del protagonista, que es Lázaro de Tormes. Y fíjense ustedes, el anonimato no es característico del género de la picaresca, de la autobiografía de un personaje, porque si ustedes leen el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, es de Mateo Alemán. Resulta que esta es la auténtica autobiografía de un pícaro y tiene autor. Pero si ustedes leen pues el Buscón, aunque no figurara el nombre de su autor, todo el mundo sabía que era de Quevedo, y así sucesivamente. Y por lo tanto, no es cierto que una autobiografía contada por un pícaro o por un personaje, un mozo de muchos amos, que es Lázaro, tenga que ser un libro forzosamente anónimo. Fue la circunstancia histórica la que llevó al Lazarillo a ser anónimo, y estoy intentando demostrar cómo alguien lo escribió.
Y eso me lleva también a muchos disgustos. Una alumna mía me dijo, "Oh, es que he ido a un librero", ya saben ustedes, los libreros, ¿no? Y le he pedido el Lazarillo de Alfonso de Valdés, dice, y no sabe cómo se ha puesto. Digo, ¿por qué? Dice, me ha dicho. ¿Quién te ha dicho que es de Alfonso de Valdés? Y la pobre niña dijo, mi profesora. Pues dile a tu profesora, el librero, que sabe mucho, de Vilanova y la Geltrú, le dijo, dile a tu profesora que el Lazarillo ha sido anónimo, es anónimo y será siempre anónimo. Y la niña, completamente aterrada, vino a clase y me dijo, oiga, me ha dicho el librero de Vilanova y la Geltrú que el Lazarillo fue anónimo, es anónimo y será anónimo. Y yo le dije, pues mira tú, vete al librero y dile que zapatero a sus zapatos, que él no entiende nada de nada. No fue la pobrecita, que iba a ir, ¿no? Pues bien, no, el Lazarillo no tiene por qué ser anónimo porque alguien lo tiene que escribir, vamos a ver, Me dicen, ¡ay, qué pena! Si tú le quitas el anonimato con lo que a mí me gustaba. Digo, oye, ¿y si lo hubieras escrito tú? ¿Te hubiera gustado que todo el mundo ignorara tu nombre? Ah, no, eso no. Pues lo mismo su escritor, le digo yo, Lo mismo, estoy luchando por él y otra cosa. O sea que no, ni fue anónimo nunca, ni es anónimo. Alguien lo escribió, solo que no conocemos el nombre del autor y ahora estoy intentando demostrar quién es. Y para demostrar desde el comienzo lo que tengo que decir desde el final, hagan otra cosa. Cuando le lleguen a su casa, cojan el título del libro. Ya me pongo en plan manual de instrucciones de uso de electrodomésticos, como ven ustedes, manual de lectura del Lazarillo. Primero, punto 1, tracen una línea al final del prólogo, de tal manera que separen el último párrafo y lo pongan al principio. Segunda instrucción para leer el Lazarillo, cojan el título del Lazarillo y pongan en un círculo las 3 primeras letras, L, A, V, ¿de acuerdo? No se olviden de esto, porque si se olvidan de la instrucción, mal. Y pongan en un círculo las 3 últimas letras de sus fortunas y adversidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Si entonces leen cómo se lee la escritura hebrea en sentido contrario al que leemos nosotros, se encontrarán con que las 3 primeras letras son Val y las 3 últimas Des. Entonces ya tienen ustedes el título de su autor en el propio, el nombre de su autor en el propio título, Valdés. Segunda instrucción. Ahora sigo. Bien. No se trata de convencerles, se trata de que ustedes me ayuden con ese manual de instrucciones. Miren ustedes, en todas las historias de la literatura figura el Lazarillo como escrito alrededor de 1550. Como las ediciones que nos han llegado son de 1554, pues entonces dicen, bueno, tuvo que escribirse alrededor de 1550. No. Pueden ustedes borrarlo también, táchenlo, ya a tinta si quieren, y pongan que el Lazarillo se escribió 20 años antes, hacia 1530-1531. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar. El Lazarillo es una obra fechada. ¿Cómo está fechada? Cuando Lázaro empieza a contar su vida, que ya veremos que no es su motivo, pero lo hace, dice, cuenta dónde nació y cómo cuando tenía 8 años, siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Su padre, que era un molinero, sisaba en los costales de trigo, lo pescan, lo azotan, lo destierran, pasa al servicio de un caballero cuidando sus mulas, sus acémilas, se va con el caballero a la batalla de Gelbes y allí se muere. 1510. Fíjense ustedes, no hay ninguna obra del siglo XVI que esté fechada, una obra literaria del siglo XVI que esté fechada como el Lazarillo. El Quijote no sabemos exactamente cuándo transcurren las cosas. Sabemos la época más o menos, pero no hay un hecho histórico que feche al comienzo ni al final la obra. Ni la Celestina, que no se sabe ni dónde transcurre ni cuándo. Ni el Guzmán de Alfarache, ninguna obra. El Lazarillo sí, sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. Al principio está fechado por una derrota de Fernando el Católico. La batalla de Gelbes fue un desastre en su lucha contra los infieles. Ya se había muerto Isabel de Castilla, fíjense ustedes, y es la última gran derrota de Fernando el Católico. Se podía haber recordado alguna de sus muchas victorias, o de la victoria de los dos, de Isabel y de Fernando, y lo único que se pone como fecha del comienzo de la obra, bueno, de un momento de la vida del personaje, es justamente una derrota, insisto en ello, de Fernando el Católico. Batalla de Gelbes, 1510.
¿Cuántos años tenía Lázaro en 1510? Pues miren, tienen que aplicar el sentido común. Si resulta que cuando pescan al padre robando tiene 8 años, lo azotan, lo destierran, va al servicio de un señor, se van a Gelbes y muere en la batalla. Todo esto implica un paso del tiempo. Entonces, como ustedes pueden imaginar, en 1510 no tendría 8 años Lázaro. ¿Cuánto tiempo puede haber transcurrido? ¿Un año? ¿2? Más o menos. De tal manera que Lázaro nos lleva que si hacia 1510 pues tendría 9 o 10 años, Lázaro nace alrededor de 1500, como el emperador Carlos, que nace en 1500. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo acaba el Lazarillo? El Lazarillo, después de contar el caso en el que enseguida me voy a centrar, acaba diciendo, esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre toda buena fortuna, y acaba así el relato de Lázaro. Fíjense que nos está dando un hecho preciso para fechar también el final de la obra, que es cuando ha contado el caso, cuando ha tenido la conversación con el arcipreste sobre el caso. Dice que esto ocurre cuando el emperador entra en la ciudad de Toledo y hace cortes en Toledo. En todos los manuales que tienen ustedes que dicen tonterías, porque están equivocados, y no son materia de fe, sino de costumbres, y nada más, pues verán ustedes que dicen que en Toledo se hizo 2 veces cortes. Es cierto, una en 1525 y otra en 1538. Entonces, como intentan los eruditos, las autoridades presentes académicas, consideran que se escribió el Lazarillo en 1550, les va mucho mejor que las cortes a las que se refiere el final del Lazarillo sean las de 1538 y se quedan tan contentos. Pues miren ustedes, ni locos, no puede ser la de 1538. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar con muchos argumentos basados en el sentido común. En primer lugar, ustedes saben que en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, por desgracia. ¿De acuerdo? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí, hasta aquí no hay discusión posible. Ahora bien, a la Primera Guerra Mundial nunca le llamaron Primera Guerra Mundial hasta que hubo la Segunda. Le llamaban la Gran Guerra. Porque solo cuando hay un segundo hecho toma nombre el primero. ¿De acuerdo? Si estas cortes que se celebraron en Toledo hubieran sido las segundas del 38, el escritor no hubiera dicho nunca, y tuvo en ella cortes, sino que hubiera dicho, pues tuvo por segunda vez cortes, o se celebraron unas segundas cortes. Bien. Pero es que no dice lo de las cortes, le importa muy poco al escritor. Fíjese que dice, nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes. El verbo entrar, aplicado a un mandatario, aplicado a un ejército, solo implica la entrada la primera vez. Fíjense ustedes que la última entrada que tendríamos que olvidar, pero que seguimos recordando, es cuando los americanos entraron en Bagdad. Como saben ustedes, han entrado montones de veces. Pero el verbo entrar solo se aplica a la primera vez que se llega a un lugar, bien sea por efecto de una acción militar, o sea simbólicamente porque un alto mandatario pisa por primera vez el suelo de una ciudad. Esto es entrar. Fíjense que dice, en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes. ¿Cuándo entra el emperador en Toledo? El 27 de abril, jueves de 1525. ¿Por qué yo sé que es jueves? Pues sencillamente porque como fue un momento tan esencial en la vida del emperador, sus cronistas lo indican. Dicen que entró en Toledo el 27 de abril de 1525, jueves, porque era un momento de máxima victoria del emperador y porque fue un momento esencial en sus primeros años de mandato por su fuerza simbólica. A esta primera entrada del emperador en Toledo es cuando se está refiriendo el final del Lazarillo, en 1525. Es imposible que sea en el 38. Es imposible porque en el 38 no entró y había entrado una vez, no va a entrar otra vez. En segundo lugar, vamos a ver, si ustedes quieren decir que el emperador hizo cortes en Toledo, nunca hubiera dicho, si ya hubiera entrado otras veces, ¿no? Nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes.
Es como si yo dijera, no, es que yo entré en la Universidad de Vigo y fui a dar una conferencia. Esto no lo dice nadie, ¿comprende? Si aquí dice entró en la ciudad de Toledo y tuvo en ella cortes, quiere decir que entró, es decir, que entró por primera vez. El emperador, aunque había llegado a España en 1517, había ido a muchas ciudades, por ejemplo a Barcelona había estado en el 19, pero en Toledo nunca había ido. Tenía su corte o en Valladolid o en Burgos, pero en Toledo nunca había entrado, nunca había ido, porque Toledo, como saben ustedes, era el núcleo de la resistencia comunera. Y aunque había sido aplastada antes, nunca había ido el emperador. Entonces, en el 25, decide ir a Toledo, entra y le hacen unos grandes festejos, lo reciben y reconocen, por tanto, su autoridad imperial. Tenía ya muy dominado la corte, y además era un momento fundamental para el emperador y un momento único en la historia de este país. Y además me gusta mucho recordarlo hoy, en esta semana en que nuestros reyes están de visita oficial a Francia, porque el 24 de febrero de 1525, el día en que el emperador, el cumpleaños del emperador cumplía años, el día de San Matías, en Pavía, en Italia, hubo una batalla entre las tropas imperiales y las francesas, y cogieron prisionero al rey francés. De ahí se quedaron tan anonadados cuando vieron que era el rey francés. Además el rey francés dijo, no, soy el rey, no me matéis, con una gran gallardía estupenda, ¿no? Entonces me he leído con toda minucia el relato de la batalla que escribe Alfonso de Valdés precisamente, y anota esto: cogen al rey y entonces imagínese usted, lo tienen en Pavía y lo tienen que llevar a España, y no pueden pasarlo por Francia porque se lo quitan. Y entonces tienen que ir por mar, ¿no? Llegan a Barcelona y no pongo adjetivos, pero les podría poner unos cuantos adjetivos, y lo que hacen es hacerles grandes fiestas al rey francés, los barceloneses. No les digo qué significa esto. Y entonces lo llevan, y en Guadalajara le hacen grandes fiestas al rey francés, no les digo lo que significa esto. Y lo dejan en la prisión de Madrid. En 1525 el emperador tiene al rey francés prisionero en Madrid, y como les digo, ya nunca más pasará, porque desde la Revolución Francesa los franceses no tienen reyes, y por lo tanto es la única y última vez que los españoles tendrán a un rey francés prisionero en Madrid. Era un momento fundamental para el emperador, porque su gran enemigo era el rey francés. Entonces, si tiene en la cárcel a Francisco I, no tiene ningún problema, lo tiene todo pacificado. Europa es una balsa de aceite, porque tiene al enemigo prisionero, no van a actuar los franceses, y tiene toda Italia pacificada, y el Papa, que era de cuidado, tampoco tenía aliados, y por lo tanto está todo pacificado. Y en ese momento realmente los cronistas del emperador dicen, aquí dejamos de hablar de la guerra y podemos hablar de la paz. En el 25 es el momento máximo, mucho más que la batalla de Mühlberg, mucho más que cualquier otra cosa. Pero en ese momento de máximo esplendor político del emperador, entra en Toledo simbólicamente y hace cortes en donde va a anunciar que se va a casar con la princesa Isabel de Portugal, que es un hallazgo, una mujer extraordinaria, que se llevó muy bien con él, y que además contentó mucho a los nobles castellanos, que odiaban al emperador, que querían que en vez de que les mandara un príncipe que no sabía castellano, porque se había educado en Francia, querían que hubiera sido su rey, Fernando el Infante, que se había educado aquí, y que se mandaron a Austria con muy buen tino, claro está. Entonces esos nobles que son levantiscos y que eran insoportables, pues vieron con muy buenos ojos la boda con su prima Isabel de Portugal, porque no querían una princesa inglesa como estaba a punto de ser, ni una princesa europea, querían una princesa vinculada a los reyes católicos, como era también Isabel de Portugal. Fíjense ustedes entonces con qué tino se ha elegido fechar el Lazarillo por el final. En un momento fundamental, pero en un momento que no tiene más importancia que una entrada simbólica, porque no hay ninguna batalla. Es sencillamente el momento en que Carlos pisa por primera vez Toledo, tiene prisionero al rey francés, hace cortes, y en esas cortes anuncia sus estupendas esponsales. Le dan un montón de dinero porque la dote que le dan los portugueses es enorme, y con sus esponsales con Isabel de Portugal. Es un momento cumbre. Ese es el momento elegido por el escritor del Lazarillo para cerrar el Lazarillo. Fíjense ustedes, yo les pregunto, ¿quién escribió el Lazarillo? Sin que ustedes sepan quién es el autor, ¿Cuál es el perfil que nos da esas dos fechas históricas? Indudablemente un cortesano fiel al emperador, que está a su lado cuando entra en Toledo y sabe lo importante que es ese hecho puramente cortesano. Y en segundo lugar, una persona que no le cae nada bien, Fernando el Católico.
porque ha recordado a Fernando el Católico una derrota suya, precisamente. ¿Quién era, por tanto? Cualquier fiel cortesano que está junto al emperador, porque el emperador tenía que enfrentarse siempre a los nobles que le refregaban por sus narices la figura de su abuelo, Fernando el Católico. Tanto es así, fíjense ustedes, que cuando bautiza a su hijo, el futuro Felipe II, ¿qué nombre le pone? Le pone Felipe, como su padre, Felipe el Hermoso, al que odiaban todos. Y en cambio los nobles querían que le llamaran Fernando, como su abuelo. Y el duque de Alba se adelanta y dice, este niño no se llama Felipe, se llama Fernando. No le hace caso, claro, pero si le pone a su niño Felipe, ¿por qué es? Porque él quiere vincularse a toda una monarquía europea, no a esos nobles castellanos que le estaban haciendo la vida imposible, imponiéndole siempre la figura de su odiado abuelo, Fernando el Católico, porque él se vinculaba con la línea de su abuela, Isabel de Castilla, no con Fernando el Católico de Aragón, del que podría hablarles largo y tendido y muy mal. Y además en este momento en que los aragoneses lo están reivindicando, pues es cuando me entran ganas de decir lo que pienso de él, porque yo soy partidaria del emperador entre ustedes y yo. No puedo hacer otra cosa. Si me dedico a esto, pues no puedo hacer otra cosa. Muy bien. Fíjense ustedes entonces una obra fechada históricamente entre 1510 y 1525. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que es de sentido común? ¿Que tiene algo? ¿Que se puede sostener de alguna manera? ¿Que se escriba en 1550? Vamos, es que cae por su propio peso. No porque lo digo yo, es porque es de sentido común. El otro día le preguntaron a una niña, 10, 11 años, ¿quién era Franco? No lo sabía, dijo. No, es que como no he llegado a esa lección, pues no lo sé. Es estupendo porque, claro, para nosotros, los que hemos vivido durante años bajo la dictadura franquista, nos parece que es que este nombre forma parte, pues como el pan y el vino, vamos, de nuestro desayuno diario, ¿no? Y no lo podemos olvidar ni tenemos que hacerlo, desde luego que no, porque sería olvidar el tirano, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo frágil que es la memoria histórica y está muy bien. Porque la capacidad del ser humano es precisamente la supervivencia a través del olvido. Entonces, si hoy en que hay televisión, en que hay libros de historia, en que hay todo tipo de recuerdos continuos, películas de la guerra civil y de la dictadura y de Franco, una niña de 11 años, una niña como un niño, como la mayoría de los niños de 10 y 11 años no saben quién es Franco, y total se murió en el 75, que no hace tanto, como ven ustedes. Si resulta que ya ha desaparecido esta figura, ¿cómo iba a poder escribir una persona 20 años después una obra que empieza con la batalla de Gelbes y que acaba con una entrada simbólica del emperador en Toledo, que se habrían olvidado por completo y que además no es ninguna batalla ni es nada trascendente, pero es muy importante en el momento en que se hace? No tiene sentido, perdonen ustedes. Segunda tontería que tengo que demostrarles, es que ya me pongo así en plan bruta, Ya en plan bruta. Hasta ahora he sido fina, tipo dama, y ahora ya, como me paso la vida editando pícaros, voy a ser como la pícara, ¿no? En plan bruta, ya, con insultos. Pues sí, pues claro, es evidente que no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y además, si van ustedes dentro del Lazarillo, todas las referencias históricas que hay son a los años 20. Y les pongo un ejemplo. Se van ustedes al Tratado del Buldero, el quinto, en donde se va a demostrar las estafas que hace un vendedor de bulas. Miren ustedes. Las bulas es un tema tabú para el catolicismo. ¿Por qué? Porque Lutero manifestó su disconformidad, su protesta contra la corrupción de la jerarquía eclesiástica del Vaticano a través de la quema simbólica de unas bulas. Y por lo tanto, el ataque a las bulas se asociaba con el luteranismo. Nadie, después de que empieza el Concilio de Trento, se hubiera podido atrever, a escribir en España ninguna obra en donde se ridiculizaba o se ponía de manifiesto la estafa de una venta de una bula. Ahora, en los años 20 sí, porque en los diarios de las Cortes, hubo unas Cortes en Valladolid en el 23 y las mismas Cortes de Toledo en el 25, hay procuradores que presentan sus quejas al emperador de los abusos que hacen los que venden las bulas. Y por lo tanto, era algo que está en montones, no solo en el Lazarillo, sino en muchos otros escritos de la época, de los años 20, en donde protesta al emperador y le dicen que vigile los comisarios de las cruzadas que venden las bulas porque cometen abusos y estafan a la gente y obligan a los campesinos a comprarlas y no les dejan que trabajen sus tierras. Entonces, todo esto es un ambiente de los años 20. Pero es imposible que sea de los años 50, en donde ya está
con una fuerza tremenda la Inquisición y no hubiera ni podido escribirlo ni pensarlo. Había empezado ya el Concilio de Trento. La atmósfera del Tratado V nos lleva de nuevo a los años 30. Como nos lleva a los años 30, 20-30, pues la mención a los espaderos. Hay un espadero que se llama Cuéllar, que se ha documentado en Toledo en 1529. Pero hay una mención al año estéril de Pan, que entonces los sociólogos franceses, muy entusiasmados con este asunto, dicen que en los años 40 hubo un año estéril de Pan. Miren ustedes, yo tengo dos cartas, una del emperador escrita por Alfonso de Valdés y otra de Alfonso de Valdés escrita a Erasmo, en donde Erasmo, que era muy amigo de Alfonso de Valdés, le pide que le enchufe a un amigo suyo en la corte, para que vean ustedes que los de antes igual que ahora, exactamente igual, todo igual. Y entonces Alfonso de Valdés le escribe a Erasmo y le dice que lo siente mucho, que no puede enchufar en la corte a su amigo Dirfors porque el año ha sido estéril de Pan y pasan mucha hambre. Y entonces no pueden tener comida para ellos mismos, imagínense, no pueden poner a otra boca más en la corte. Y le escribe y le dice que lo siente mucho. Y el emperador le escribe también a un cardenal diciendo que se marche, que vaya a Madrid, porque parece que en Madrid pues es más fácil encontrar comida que no en Toledo, porque en 1529 fue un año estéril de Pan en Toledo. Pues fíjense como todas las fechas nos llevan a los mismos años, a los años 20. Bien. Entonces, como solo me queda muy poco tiempo, como ven ustedes, que más o menos necesito como una sesión de unas 60 horas aproximadamente para contarles todo lo que sé, ¿no?, sobre el Lazarillo. Pero les voy a dar unas pinceladas para que vean cómo he podido luego, además de situarlo en los años 30, llevarlo a la autoría de Alfonso de Valdés. Resulta que me he dado cuenta de que el interlocutor del relato de Lázaro no sabe escribir. Nunca ha ido a la escuela y, por tanto, no sabe escribir. Habla, declara. Un escribano tomaría su declaración. No es una carta. ¿Cómo va a ser una carta el Lazarillo? ¿Acaso comienza como una carta o acaba como una carta? No, pues ¿por qué es una carta si no empieza ni acaba con una carta? Pues no es una carta. Pues sencillamente, las cosas así. Ya me he puesto, ya ven ustedes, sin argumentación. Yo les digo, ¿cómo es una carta? Lo dicen todos, incluida yo al principio. Digo, ¿y por qué es una carta? ¿Empieza como carta? No. ¿Acaba como carta? No. Pues ¿por qué es una carta? No es una carta. Lázaro no sabe escribir, declara. Y entonces resulta que como ese misterioso vuestra merced le ha pedido que le hable del caso que Paco Rico dijo, con toda la razón del mundo, que era lo que cuenta al final Lázaro, porque la obra no acaba con la boda de Lázaro, ni con la marcha de Lázaro a las Indias, ni con nada, no, acaba con el relato del caso. ¿Cuál es el caso? Que las malas, porque ya saben que Lázaro cuenta cómo ha conseguido llegar a ser pregonero de Toledo. Y vive muy bien, porque pregona los vinos de un arcipreste, y viendo que él lo hacía muy bien, pues le dijo que por qué no se casaba con su criada. Y entonces, desde que está casado con su criada, que es una buena mujer, pues que vive muy bien, porque el arcipreste le da a veces leña, a veces los pantalones viejos que deja, las calzas, ¿no? Y por lo tanto, pues no puede quejarse. Está estupendo. Les ha hecho alquilar una casa al lado de la suya. Vive muy bien. A las malas lenguas, ya saben que es, ¿no?, que van diciendo que si su mujer, que además de hacerle la comida y la cama, pues otras cosas, ¿no? Y entonces un día pues tuvo una conversación delante del arcipreste y de su mujer y lo dijo, que pues le habían dicho que antes que se casara con él, pues que su mujer había parido 3 veces. Y en cuanto dice esto, la palabra parir, que es como fuerte, dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Esa frase ha provocado ríos de tinta, porque dicen, ¿quién es ella? Fíjense que dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. ¿Quién es ella? Y dicen, su mujer, porque estaba delante la mujer. Pero vamos a ver, sintácticamente no es posible que ella se refiera a su mujer, porque concuerda con la palabra femenina más cercana. Si es vuestra merced, pues será vuestra merced. Hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante, pues será vuestra merced, no la mujer. Pero, aunque no fuera así, vamos a ver, ¿es que acaso le puede uno pedir perdón a vuestra merced porque otra persona está delante? Yo les puedo decir, perdónenme ustedes, ahora hablando con reverencia de Toledo,
Me perdonen las toledanas. En Toledo tenía fama, las mujeres de Toledo tenían fama de ser unas putas, hablando con reverencia de las de Toledo. Vale. Si aquí no hay nadie de Toledo, no se ofende para nada, ¿comprende? Ahora, si hay alguien de Toledo, desde luego, sobre todo si hay alguna mujer de Toledo, pues piensa, vaya que una, ¿no? Lo que no puedes es pedir perdón a una persona diciendo, y perdónenme ustedes porque están ellos delante. No, tiene sentido. Entonces, evidentemente, ella no es su mujer, ella es vuestra merced. Ahora, entonces dicen, vuestra merced es el arcipreste San Salvador. No, no, miren ustedes, le ha dicho al arcipreste, señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso y aún por más de 3 veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido 3 veces. Pero no le dice vuestra merced, le dice, señor, ¿quién es vuestra merced? Vuestra merced es indudablemente el interlocutor a quien se está dirigiendo Lázaro. Suplico a vuestra merced y cuando acaba el Lazarillo dice, entró el emperador en Toledo y tuvo cortes, como vuestra merced habrá oído. Imagínense a ese pregonero relatando su vida a una persona que no está delante. Le están escribiendo para que esa persona lea su declaración. Y entonces se dirige a esa persona y le dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. ¿Qué importancia tiene esto? Porque me di cuenta de que vuestra merced es una mujer. Y ahí dicen que soy una feminista. Pues soy una feminista, pobres mujeres. No hago más que echar piedras a mi propio tejado. ¿Qué importancia tiene que vuestra merced, ese desconocido personaje que le pide a Lázaro datos sobre el caso, sea una mujer? Fundamental. ¿Por qué? Porque, ¿qué sabemos de vuestra merced? Solo sabemos que tiene relación con el arcipreste San Salvador, porque ha ido contando la vida de Lázaro con sus amos y de repente ha dicho, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced. Entonces es evidente que vuestra merced conoce al arcipreste San Salvador, que el arcipreste San Salvador es servidor y amigo de vuestra merced. Y entonces yo les pregunto a ustedes, si vuestra merced es una dama, porque se dirige a ella como ella, y por más que utilice una fórmula de cortesía que sea femenina, si se aplica a una dama se pone ella, pero si se aplica a un señor no se le dice vuestra merced ella, se le dice él, y no hay más. No se puede decir a un cura su señoría y luego decir ella, no, se dice él. Entonces, si vuestra merced es una dama y el arcipreste es su servidor y amigo, ¿qué relación tendrá la dama con ese arcipreste? Es muy fácil imaginarlo. Pues será su confesor, muy lógico, ¿no? El arcipreste, si es servidor y amigo de vuestra merced es una dama, pues es lógico que la dama se confiese con el arcipreste. Y cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de todo el sentido del Lazarillo. Entonces entendí qué interés podía tener esa dama en saber si la mujer de Lázaro se acostaba con el arcipreste o no. No le importa nada la historia de Lázaro. ¿Qué le importa a esa dama? Ha oído decir que su confesor es un clérigo amancebado. Eso le importa a ella muchísimo. ¿Por qué le importa a ella saber si su confesor es un clérigo amancebado? Porque, ¿qué puede ocurrir con los secretos de confesión? ¿Me imaginan? Ya saben ustedes que es donde el lugar ideal para revelar las verdades son la alcoba, ¿no? ¿Se imaginan ese confesor, si es lo suficiente vicioso como para tener un amante, no? Una manceba, pues esa dama le puede contar algunas cosas interesantes y por la noche se lo dice a su amiga. Puede ser, ¿no? Muy bien. Y esa amiga, que no tiene por qué guardar ningún secreto, ¿a quién se lo dirá el primero? A su marido, ¿no? Es el primero que tiene allí, cerca, que es Lázaro de Tormes. ¿Y a qué se dedica Lázaro de Tormes? Es pregonero en Toledo. ¡Ah, pregonero! O sea que el secreto de confesión puede ir en boca del pregonero, ¿no? Entonces me di cuenta de que podía dejarme morir como mártir y que desde luego todos los que argumentaran contra mí no tenían nada que hacer. Porque esa maravilla yo jamás me la hubiera podido inventar. No tengo imaginación para llegar a esa precisión exacta en donde un libro adquiere sentido. Es así. Hay un momento en que, decía Cortázar, en que una jugada al ajedrez que no era posible, es posible y todo encaja.
Es un momento en que las nieblas se triza, y se ve muy bien aquí, ¿no? Y sale el sol. Eso es lo que vi. Cuando me di cuenta de que la dama se confesaba con el arcipreste y que por lo tanto le preocupaba mucho saber si era un cura mal cebado o no, porque su secreto de confesión podría ir a parar a su amiga y la amiga se lo podría contar a su marido, que era pregonero de Toledo, me di cuenta de que el escritor del Lazarillo era un erasmista. Los erasmistas estaban muy preocupados y eran bastante contrarios a la confesión frecuente. Decía Erasmo que mejor es no pecar para no confesarse, que si uno no tiene más remedio, se confiesa una vez al año, pero que hay que hacerlo lo menos posible porque los egipcios prohibían beber a sus mandatarios y a sus sacerdotes y no les confiaban los secretos de confesión. Más peligroso es confiar a un cura un secreto de confesión, y si es amancebado, imagínense ustedes, y si además le gusta el vino, puesto que tiene viñedos, pues calculen ustedes más. Y entonces, al ver que el Lazarillo no es la historia de un pobre niño, sino que es una bomba auténtica, una sátira erasmista impresionante, empecé a fijarme en lo siguiente, y con eso voy a acabar enseguida. Fíjense ustedes, ¿quiénes son los amos de Lázaro? Lázaro va de amo en amo y no cuentan nada de su vida entre amo en amo. No, solo cuentan su vida con una sucesión de amos. ¿Quién es su primer amo? Un ciego. ¿Cómo vive el ciego? De las oraciones en las que no cree. Es una vivencia de la religión supersticiosa. Las mujeres, siempre más crédulas hemos sido, pues piden una oración para el mal de madre, o para el dolor de muelas, o para saber si tendrá hijo o hija, o para que su marido le quiera o no le quiera. Y le paga al ciego, que como está ciego de los ojos, parece que es un intermediario adecuado con la divinidad. Pero el ciego le tiene dicho a Lázaro, cuando se marcha el que me ha pagado la oración, tú me tiras de la capa. Y él deja de decir la oración y sigue, es decir, no cree nada en esas oraciones, por supuesto. ¿Cómo actúa ese ciego, que es intermediario, se supone, con la divinidad? Maltratando a Lázaro, ya saben ustedes, dándole unas brutales palizas. ¿Quién es el siguiente amo? Un clérigo. Hace misa. Cuando está dando la misa, lo único que le preocupa es ver las monedas que le ponen en el platito. ¿Cómo trata a Lázaro? Lo mata de hambre. Él come muy bien, ya lo creo. Vamos, y come bien. Caldo y carne. A Lázaro le da a veces un poquito de caldo, desde luego carne, nada. A los huesos, cuando los ha roído, se los pone en el plato de Lázaro. Fíjense ustedes qué práctica de la caridad más estupenda tiene este clérigo. Tiene un arcón lleno de los panes, los bodigos que le dan los fieles, como muestra de la caridad, al servicio de la divinidad. Él los tiene cerrados y allí los va contando, y ahí es toda la lucha de Lázaro para intentar comer uno y hacerse pasar por un ratón, por una culebra, etcétera, para ver si puede comer, pobre, ¿no? ¿Y qué pasa con el tercer amo? ¿Quién es? No es un cura, no, es un escudero, curiosamente. ¿Qué pasa? Ese es un pobre hombre. Presume, sale muy orgulloso de su casa, no tiene nada en su casa, vacía, no come, nada. Él se ha molestado mucho porque uno no le ha saludado suficientemente veces antes que él, ¿no? Y va a misa para que todo el mundo le vea y se sale el último para que todo el mundo le vea y lleva un rosario con unas cuentas muy grandes, sí, muy bien. Y maltrata a Lázaro, no, la verdad es que no lo maltrata. Pero ¿qué pasa? Que Lázaro, el pobrecito, va a pedir y lo que consigue pidiendo lo reparte con su amo. Unas tripas que él dice que ricas, saben mejor que faisán, unas pobres tripas, ¿no? Que le han dado la tripera. Y el pan que le ha guardado Lázaro mucho rato en el seno, como dice, no se le habría pegado precisamente la limpieza, el otro lo come, qué rico. Y le dice, ¿te has lavado las manos? Y dice Lázaro, pues no me cuido yo de eso. Bueno, dame ese pan. Y lo devora, bueno, no ha comido nada, es un pobre muerto de hambre, ¿no? Fíjense qué crítica a unos escuderos sin amo, muertos de hambre, que van bien vestidos, que van a misa para que todo el mundo lo vea, que hace ver que se escarba los dientes y no ha comido, ¿no? Que habla de honra y resulta que está muerto de hambre y come lo que le da, lo que consigue pidiendo su pobre criado. Muy bien. Y si vamos siguiendo, ¿qué encontramos? Un fraile de la Merced. ¿Qué hace el fraile de la Merced? Oh, resulta que este no está nunca en el convento. Es como una trota conventos, igual. Y resulta que es el primero que le regala unos zapatos a Lázaro, pero no le duran nada, se le rompen enseguida. Con el trote del fraile,
Nos rompen los zapatos. Curiosos zapatos que se le rompen con el trote del fraile. ¿Cómo es que ahora habla de zapatos si nunca ha hablado de zapatos ni va a hablar de zapatos? ¿De qué zapatos se refiere? No son zapatos. No. Miren ustedes, si buscan el campo semántico de calzar, si buscan el campo semántico de los zapatos, verán ustedes que esto tiene una simbología sexual clarísima. Y si resulta que fueron los primeros zapatos que calzó Lázaro, pueden imaginar a lo que le obliga el fraile de la Merced. Y si lo deja a los 8 días porque ya no puede más, calculen ustedes y no se lo digo. Eso mismo que aparecía en los periódicos no hace tanto que hacían no sé cuántos curas en Estados Unidos, pues igual. Bien. Y si sigo más adelante, me encontraré con un capellán, por ejemplo, con un buldero, y han visto ustedes la estafa del buldero, con las bulas falsas y su cómplice el alguacil. Me encontraré con un capellán que le da un asno y un cántaro y lo pone a vender agua por las calles de Toledo a Lázaro y le dice que le tiene que dar todos los días 30 monedas y lo que él gane más para él. 30 monedas, qué curioso. ¿Por qué 30 monedas y no 20 ni 40? ¿Por qué 30? Ah, ¿por cuántas monedas vendió Judas a Cristo? Por 30 no. ¿Y no dice el Evangelio que cada pobre es la imagen de Cristo? ¿O no lo dice? Curiosamente, este capellán le deja ganar lo que quiera, trabajar por su cuenta el sábado, porque él descansa. Ah, curioso capellán que descansa el sábado. ¿Por qué no descansa el domingo? Porque es un criptojudío, ¿no? Ah, curioso capellán criptojudío, que además explota a ese pobre Lázaro, como si fuera Cristo, imagen de un pobre, ¿no? Muy bien, y después que deja ese capellán, ¿con quién se encontrará? Con el arcipreste San Salvador, que como ha visto que es un simple y es de fuera, lo casa con su manceba para cubrir las apariencias. Le alquila una casa a su lado, ¿no? Y le da las obras que le dan, y él vive contento, el otro vive contento y ya está. Fíjense ustedes qué serie de amos tiene el Lázaro, ¿no? 5 miembros de la iglesia, un ciego rezador, un escudero muerto de hambre. Y luego me dirán ustedes, hombre, hay otros 2 amos. Hay un maestro de pintar panderos. ¿Qué saben ustedes del maestro de pintar panderos? Nada. Hay un alguacil. ¿Qué saben ustedes del alguacil? Nada, que solo les persiguieron a pedradas y como vio que era tan peligroso ese oficio, lo dejó. ¿Por qué están el maestro de pintar panderos y el alguacil allí? Para hacer ver, como trampantojo. Para que el desfile no se vea muy claramente que son 5 miembros de la iglesia, un ciego rezador y un escudero. Y al mismo tiempo crean tiempo. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Que el escritor del Lazarillo es una persona que quiere fustigar solo 2 estamentos, que quiere demostrar los viciosos personajes que hay en estos 2 estamentos. Lo hace con una serie de personas que no tienen nombre, porque habrán visto como el ciego no se llama ni el clérigo, ni el escudero, ni ninguno tiene nombre. ¿Por qué? Porque no es un clérigo solo, no, es uno que representa a muchos. Y el escudero no es uno solo, sino muchos, y lo dice el propio Lázaro. Son tipos. Y esos tipos pertenecen solo a 2 estamentos, a la iglesia y a la corte. Entonces, si resulta que el escritor del Lazarillo es un escritor que tuvo que escribir la obra en los años después del 25 y en los primeros años del 30, no más allá. Si además es un fiel cortesano del emperador y enemigo de Fernando el Católico, por supuesto. Si además es un erasmista convencido, puesto que el centro, la estructura del Lazarillo está sentado en los peligros de confesarse con un clérigo amancebado. Si además vemos que está fustigando con una sátira finísima a miembros de una iglesia viciosa y a un miembro del estamento de la corte, nos encontramos con que hay un secretario del emperador que se llama Alfonso de Valdés, conquense, de origen judío, su madre era judía conversa, tenía parte de su padre también, su abuela era judía también, perseguidos por la Inquisición. A un hermano de su madre lo quemó la Inquisición en Cuenca. He leído su proceso, entonces lo cuento porque me saltaban las lágrimas al leerlo. Es de origen judío, claramente, secretario del emperador, se muere de peste en Viena en 1532, escribe 2 diálogos, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, en donde hay un feroz ataque al Papa Clemente VII, brutal. No hay ninguna otra obra que ataque tanto al Papa como esta, en ningún momento. Hoy, si lo leyeran bien, los curas la prohibirían, si pudieran. Desde luego, ahora que tengo que hablar en la COPE, me guardaré mucho de decir nada de esto. Ya me cortaron una vez, me cortarían por segunda vez. Y entonces, un segundo diálogo se llama Diálogo de Mercurio y Carón.
Y en el diálogo de Mercurio y Carón hay un desfile de ánimas y todas ellas pertenecen solo a dos estamentos. A los cortesanos, porque Alfonso de Valdés era un cortesano, o a la Iglesia. El diálogo de las cosas acaecidas en Roma es un diálogo entre un cortesano, Lactancio, mancebo de la corte del emperador, y un arcediano. Entonces, claro, fíjense ustedes que me fue evidente para mí quién es el escritor de Lazarillo. Luego, ¿qué he hecho? Ya no se lo puedo contar porque ha agotado mi tiempo de sobra, pero les contaré el método que he seguido para que vean. Que además es un método que me va muy bien no solo para el análisis del Lazarillo, sino para averiguar otras cosas. Gracias a él he podido fechar con cierta precisión el Buscón. Estoy ahora apoyando a Javier Blasco en su teoría de que el autor de La pícara Justita es Avellaneda. Me va resultando muy bien como método de investigación, que es lo siguiente. Intentar saber qué lecturas hay en el texto del Lazarillo y hay en los diálogos de Mercurio y Carón. Es decir, estoy intentando reconstruir la biblioteca del escritor. Si alguno de ustedes ha escrito alguna vez en su vida, sabe que lo que ha leído le sale en su texto. Incluso es más importante que nuestra propia vida lo que leemos, mucho más. A mí de vez en cuando, yo sé que tengo una memoria fatal, me salen versos de Garcilaso. E indudable lo del Lazarillo es que ya me sale sin sentir, ¿no? De repente yo digo una palabra y la gente me mira y yo pienso, ya has metido la pata, cuidado que esta no es de uso actual hoy, ¿eh? Y entonces rectifico, ¿no? A uno le sale lo que está leyendo. Entonces, ¿qué he hecho? Como tengo en la cabeza el Lazarillo y los dos diálogos de Alfonso de Valdés, me voy leyendo todas las obras que se publicaron en España en los primeros 20 años. Y entonces hay algunas que no me sirven de nada, pero otras sí. Entonces estoy sacando citas que están dentro del texto del Lazarillo, que están dentro del texto de los dos diálogos, y me está creando un mismo perfil de lector. Porque las lecturas son las mismas, las que hay en unos textos y en el otro. Entonces, por ejemplo, después de averiguar lo que les he contado, descubrí un cuento de Masucho fundamental que me ha dado la razón. Porque el Tratado del Buldero está apoyado en el cuento cuarto del novelino de Masucho, que Valentina sabe quién es Masucho. Espero. Entonces es un escritor anticlerical impresionante, con una gracia estupenda de fines del siglo XV, y uno de sus cuentos es la historia que luego recrea el autor del Lazarillo en el Tratado del Buldero, y eso lo habían dicho ya, lo había dicho Morel Facció y lo habían dicho otros, es una fuente. Pues entonces, como yo vi esto, me leí con lupa el novelino de Masucho, y entonces, 4 cuentos más allá, en el 9, me encontré que el relato 9 contaba la historia de un guapo arcipreste. Todos los personajes curas de los cuentos de Masucho eran curas normales, pero el protagonista era un arcipreste. Un arcipreste que vive en el Valle de Benaventana, que se enamora de una feligresa suya que se llama Liseta, que es muy guapa, pero que está casada con un simple, le llaman el veneciano, es de fuera. Y entonces, pues bueno, le hace la corte y a Liseta le parece que el arcipreste es muy guapo y le hace caso. Pero tienen un pequeño problema, que es que el marido, que es tonto, pero que es un celoso impresionante. Y entonces les hace la vida imposible y no hay manera de encontrar un hueco para verse. Y entonces los dos cómplices, el arcipreste y Liseta, deciden una historia estupenda, que es que Liseta se finge poseída por el espíritu de su padre. Y el espíritu de su padre tiene una especie de ataque en medio delante de la iglesia, y entonces todos a ver qué le pasa, y empieza a hablar con voz distinta dentro de ella el espíritu de su padre, y dice, amenaza a su yerno a pasarse a su cuerpo, si no se va durante 40 días a peregrinar a 40 iglesias para decir 40 misas para su alma. Y claro, el pobre veneciano, pensando que se le va a pasar a su cuerpo el suegro ese muerto, no, dice que se va inmediatamente. Y entonces el espíritu le dice que deje a su mujer enferma al cuidado del arcipreste, y él le pide que por favor al arcipreste cuide de su mujer. Le dice que le hará encantado, lo hará encantado. Y se pasa 40 días, y 40 días que están tranquilos ellos, ¿no? Y durante estos 40 días el arcipreste, pues le cuenta a Liseta todo lo que le cuentan la gente del pueblo, en el secreto de confesión, ¿no? Y lo que le pasa a Liseta es que al final tiene tantos secretos, ¿no?, que le pesan tanto que también los va contando. Este es el cuento de Masucho, y como ven ustedes, es la historia que les he contado en Lazarillo, y la encontré después, no al principio que me condicionara, sino que lo descubrí después. Como descubrí esto, he descubierto otras cosas, como por ejemplo, cuando dice que el ciego le enseña jerigonza a Lázaro, yo anoté y todos anotamos que le enseña una jerga, porque jerigonza es una jerga de ciegos.
Y resulta que todos lo anotamos sin darnos cuenta de que Lázaro no habla con el ciego de una forma especial. No. ¿Acaso los ciegos tienen una jerga? No, en ninguna historia de la literatura hay que un ciego hable de un modo distinto. No, hablan los rufianes con jerga si quieren, pero los ciegos no. Y además le hubiera servido algo a Lázaro aprender la jerga de un ciego si él no es ciego y no va después con ciegos, no. Pues ¿qué demonios le enseña si no le enseña una jerga? Pues lo descubrí leyendo uno de esos libros que ha leído Alfonso de Valdés y cuya huella está en sus 2 diálogos y en el Lazarillo, un libro precioso que no se volvió a editar, que la última edición se hace en los años 1520, 1525, 26, no me acuerdo exactamente del año. Se llama Bocados de Oro. Es una maravilla, yo lo desconocía y ahora se ha convertido en un libro de cabecera mío. No hay edición moderna, solo tengo que utilizar una fotocopia de la edición del siglo XVI, ¿no? Y ahí cuenta, va contando diversos consejos y dice, hay que cuidar el alma, dice que tenga buenas ideas, porque si no es como el ciego que tiene una jerigonza en la mano y no ve su belleza. Yo dije, ¿una jerigonza? ¿Una jerigonza en la mano? Pero entonces no es una jerga. ¿Cómo el ciego va a tener una jerga en la mano? Y entonces, haciendo una investigación, averigüé que una jerigonza era una piedra preciosa. Entonces, lo que le enseña el ciego a Lázaro no es una jerga, porque no tienen jerga los ciegos, ni aprende ni hablan en jerga, sino lo que le enseña es una piedra preciosa, porque la piedra preciosa que le enseña el ciego a Lázaro son avisos para vivir. Lo que le enseña, le dice, yo no te puedo dar ni oro ni plata, te voy a mostrar avisos para vivir. Esa es la jerigonza que le enseña el ciego a Lázaro. Y en el fondo les digo, me da un poco igual que no me hagan demasiado caso. Le he dicho a Alfonso de Valdés, mira, has estado cientos de años sin obra. Espera bastantes años más, deja que me muera. En cuanto me muera me darán la razón, que es lo que pasa siempre en este país. A ti no te importa, tú espérate bastante, ¿eh? Digo, y déjame sencillamente seguir investigando, que es lo que me gusta, que es la auténtica jerigonza que me enseñan los libros. Muchas gracias por su atención.